vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a abrir el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Un gran desafío. Estamos a punto de terminar el año y estamos a punto de comenzar el año. Y tenemos que tener grandes desafíos, hermanos, tanto como para terminar este año, como para comenzar el otro año. Porque si termina el año en derrota, yo espero que no lo comience en derrota, ¿verdad? Si lo termina en victoria, yo quiero que lo comience en victoria también. Así que estamos bien desafiados por Dios, como decía la hermana Yami, estamos a unos poquitos días ya para que este año, ¿verdad?, se nos vaya. Y bueno, yo le oraba al Señor esta semana qué mensaje el Señor me iba a dar, y Dios hablaba a mi corazón y dice: desafíame a la iglesia. Quiero gente verdaderamente desafiante, ¿verdad? Y ese es el equipo que queremos tener, ¿verdad? Gente desafiante. Si solo va a ser el 20%, pues ni modo, pero que sea gente que nos desafía a servir al Señor, ¿verdad? Como la iglesia primitiva, que era una iglesia verdaderamente, ¿verdad?, que toda la iglesia, el 100%, estaban desafiados por el Señor. Y hoy pues el Señor nos va a desafiar, ¿verdad? Porque yo quiero ser de ese grupo, del grupo desafiante. Porque imagínense si fuéramos del grupo de Gedeón, que Dios le dijo: mira, diles a todos que madruguen y que se vayan todos aquellos miedosos. Y dice la Biblia que se fueron, en el primer grupo se fueron 22,000. Montón de miedosos, ¿verdad? Y le quedaron 10,000 a Gedeón. Pero Dios le dijo: llévalos al río a tomar agua, y aquellos que se embroquen así, mándalos para la casa, porque esos no tienen visión. Pero aquel que tome agua como perro así, a ese apartámelo. Y solo fueron 300 de 32,000. 31,700 habían ahí haciendo bulto nada más, ¿verdad? Pero habían 300 que estaban desafiados por Dios. Y con esos 300, Dios derrotó un ejército de 135,000 enemigos. Y en esos 300, hermanos, Dios les dio la victoria. Así es que Dios la victoria la da con los que están desafiados por el Señor. Entonces, en este pasaje, Segunda de Reyes 2, 9 y 10, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, ¿qué dijo Eliseo? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y mira el 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, enséñanos a través de tu poderosa palabra en este día que estamos desafiados, Señor, para terminar un año en victoria y para comenzar un año en victoria. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos en esta preciosa tarde para que nos hables con poder y autoridad, para la gloria y la honra tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra sea como martillo que quebrante la piedra, o como fuego purificador, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Dios nos va a desafiar, hermano. Los próximos años que vienen van a ser años desafiantes. Dicen que hay algo más peor que la muerte, y es no tirarle a nada en la vida, no soñar en nada en la vida. Eso es algo más peor que la muerte. Entonces yo lo quiero desafiar. ¿Cuál es su desafío por los próximos años que vienen por delante? Pongámosle 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. ¿Cuál es su desafío? Porque Dios te desafía en lo natural y te desafía también en lo sobrenatural. Por eso dice allá tercera de Juan 2, amado, dice, yo deseo que seas prosperado, dice, en todas las cosas. ¿Cuál es el desafío de Dios? Que usted y yo seamos prosperados.
Dice en todas las cosas. Que tú prosperes en tu familia, prosperes en tu matrimonio, prosperes en tu salud, prosperes en tu relación con Dios, prosperes en tu finanza. Dios te quiere, hermano, desafiado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para el próximo año? O para los próximos 2, 3 años que vienen por delante. O 5 años. A mí me gusta hablar con la gente que tiene desafíos por delante. Y este mensaje de eso habla. De desafíos, no solo en lo espiritual, sino también en lo natural. ¿Cuál es su desafío que usted tiene como un hombre de Dios o como una mujer de Dios o como un hombre de negocio o como una mujer de negocio o como un hombre de Dios o una mujer de Dios que tiene grandes desafíos? Entonces Dios nos desafía. Y yo leía este versículo que está en Juan 21, 25 y de ahí nació, ¿verdad?, este mensaje, después que pasamos a Eliseo, ¿verdad? Pero en Juan 21, 25, yo encuentro, ¿verdad?, un Dios desafiante que nos desafía para grandes cosas, ¿verdad? Para grandes cosas. Y dice en Juan 21, 25, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso, dice, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas haría Jesús que no quedaron escritas en la Biblia? Que si se vieran escritos, no cupieran los libros en el mundo hoy en día. No podemos limitar al Señor de solo algunos 4 milagros que dejó de resucitar muertos, unos 4 de levantar paralíticos, unos 4 de que los ciegos miraran, unos 4 de los que los sordos oyeran, ¿verdad? No podemos limitar a Jesús de solo los milagros que quedaron en la Biblia, impregnados. Los pocos que Jesús dejó, los dejó para desafiarnos a nosotros. Amén, hermano. O sea, estamos desafiados por Dios. Y yo leí ese pasaje y decía, y hay también otras muchas cosas. ¿Qué cosas no haría Jesús, hermano? En esos 33 años que Él vivió en este planeta Tierra. Tenemos la historia de 3 años nada más. Pero no sabemos nada. De 18 años no tenemos historia. Apareció allá, ¿verdad?, cuando tenía como 10 años. Cuando se perdió allá en el templo. Pero de ahí ya no volvemos a mirar nada hasta los 30 años que aparece Jesús cuando Juan el Bautista lo bautiza en el desierto. Entonces tenemos ahí muchos años, hermanos, donde la Biblia no nos da información, pero este versículo nos arroja, ¿verdad?, cosas que Jesús hizo sobrenaturales. Entonces mire qué desafío más grande tenemos por el Señor, ¿verdad?, de ver cosas maravillosas. Y yo me gusta leer esos hombres que fueron desafiados por Dios. Yo me gusta leer esas mujeres que fueron desafiadas por Dios. A mí me gusta leer esos jóvenes que fueron desafiados por Dios. Cuando yo leo Segunda de Crónicas 2:5, encuentro un hombre que fue desafiado por Dios, ¿verdad?, para cosas grandes. Un hombre que verdaderamente decía, bueno, Salomón dijo, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, dijo. Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Oiga, qué desafío de este hombre. Edificar una casa para Dios. Para que las 12 tribus de Israel fueran a esa casa y pudieran disfrutar de la hermosa presencia que Dios da a aquellos que tienen hambre de Él. Un hombre desafiado por Dios. En otras palabras, no limitemos al Señor. Dios nos va a probar. Diga conmigo, Dios nos va a probar. A veces Dios te va a poner todo lo negativo a ver si crees en lo positivo. A veces te va a poner todo lo contrario de lo malo para ver si eres desafiado para lo bueno. A veces Dios nos va a probar. No con cosas pequeñas, con cosas grandes, hermano. ¿Verdad? Tenemos que ser desafiados con cosas grandes. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 6, vemos los primeros hombres de Dios, cómo Jesús los desafió. Los primeros discípulos, hermanos.
hombres que el Señor los desafió para cosas grandes, que hasta el día de hoy fuimos impactados por esos 12 hombres, que ellos dieron la vida por el Evangelio, ¿verdad? Y no se avergonzaron, fueron desafiados para dejarnos un legado a nosotros que estamos aquí ahora en este siglo XXI. Y en ese Evangelio de Juan dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud. Mire, cuando la Biblia dice gran multitud, es que no se podían contar. Se creen que eran unos 15,000, 20,000 personas que seguían a Jesús. Gran multitud, dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estaban en el desierto. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, acuerde que la Biblia dice que fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Gran multitud, dijo a Felipe, aquí viene el desafío: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto?, les dijo Jesús. Si Dios le hubiera dicho a usted, póngase, metámonos en este milagro. El Señor lleva al desierto, ¿verdad? Y nos lleva allá. Y la gente tiene hambre. Y Jesús dice: ¿de dónde compraremos comida para que coman todos estos? Jesús hace la pregunta, hace el desafío. Pero ahí está en el 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces a veces Dios nos va a probar, a ver qué vamos a hacer, hermanos, cuando todo lo contrario se pone negativo. A ver qué vamos a hacer. ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos ponemos a alimentar la incredulidad? ¿O nos paramos con la mirada puesta en el Señor y podemos decir, como dijo Abraham, Dios proveerá? Dios probó a Abraham, a ver si era un hombre de fe. Y Isaac también lo probó porque era un joven. Se cree que Isaac tenía unos 17 años. Isaac fue probado también porque Isaac le dijo a su padre, papá le dijo, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Pues mi hijo, le dice a Abraham, usted es un joven de fe y yo soy un padre de fe, así es que Dios proveerá. Y cuando le iba a poner el cuchillo a su hijo, le dijo Dios, detente, porque ahora sé que eres un hombre de Dios. Y Isaac era un hombre de Dios también. Es tremendo, hermano, ¿verdad? Dice que Jesús lo hizo para probarlo. En Marcos 6:37, hablando de este mismo relato, Jesús hace la pregunta, ¿verdad?, acerca de ese gran desafío. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Los discípulos dijeron, Señor, toda esta gente, si lo mandamos para su casa, se van a desmayar en el camino. Tenían 3 días de no comer. Entonces Jesús les dijo, dale vosotros de comer. Tremendo, ¿verdad? Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Como quien dice, Señor, 200 denarios hay aquí nada más. Como decir $200 para darle de comer a esta gran multitud. O sea, hace la pregunta porque ellos no querían aceptar el gran desafío. Por esto es un gran desafío, hermano, que encontramos aquí, ¿verdad? Que lo que está escrito aquí tiene un propósito, que conozcamos quién es Jesús para nuestra vida. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús para la iglesia? Entonces, tiempo de soñar en grande. Todo pastor, todo líder, todo creyente será desafiado por Dios. En todas las áreas, diga conmigo, en todas las áreas. Usted va a ser desafiado por Dios, usted va a ser desafiado por Dios, usted va a ser desafiado por Dios. Y usted decide cómo va a responder y cómo va a reaccionar ante tremendo desafío. Tal vez va a decir como Felipe, Señor, con 200 denarios, ¿le vamos a dar de comer a tan grande multitud? ¿Verdad?
Esos son los grandes desafíos, donde vamos a ser desafiados en todas las áreas, tanto como en lo secular como en lo espiritual. Entonces van a haber momentos, hermanos, en la vida donde los desafíos se vuelven tan grandes. Como yo le decía a este pastor, mire pastor, yo lo único que le puedo decir es: Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado con usted. Usted tiene un llamado. Yo lo vi como cantó, como dirigió, veo su actitud de él. Y ahí está el hombre, hermano, haciendo servicio para los de las redes sociales. Se les fueron 2 viejitas enfermas, le quedaron nada más, que no fueron al culto hoy porque están enfermas. ¿Qué haría usted con un desafío de eso? Yo no sé qué haría yo, hermano. Aquí ver aquel montón de bancas que caben más de 300 personas, creo, y ni un miembro. Tiene que haber un desafío grande en un hombre para que esté ahí de pie todavía. De ahí súper grande. Entonces, los desafíos se vuelven grandes y gigantescos. Cuando vemos la vida del profeta Eliseo, vemos una vida llena de desafíos. Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes. Era un hombre de billete, porque tener 12 yuntas de bueyes hace 3000 años, hermano, es porque usted tenía billete. Es como decir: yo tengo 12 tractores John Deere, ¿verdad? Y se cree que Eliseo era tan desafiado que él podía estar arando con las 12 yuntas de bueyes de un solo. Pero cuando Cristo lo llama a dejar todo, lo deja. Ese es un gran desafío. El Señor lo llama. Y Eliseo le dice al profeta Elías: déjame ir a hacer una carne asada a la casa, voy a matar todos estos bueyes porque si no me van a impedir el llamado. Porque hay gente, hermanos, que si no se deshace de lo que tiene, ¿verdad? Lo tiene tan atado lo material que si no se deshace de eso, no puede aceptar el gran desafío. Y le dice: déjame ir a hacer una carne asada a la casa, mato estos bueyes y yo te sigo. Tremendo. Sigue al profeta. Dios le revela a Eliseo que Elías, Dios se lo va a llevar para el cielo en vida. Y Eliseo no se le aparta. Ahí anda detrás de su pastor. Ahí anda detrás de su maestro. Y llega el día en que Elías tiene que ser arrebatado. Y Elías le hace esta pregunta a Eliseo, ahí en Segunda de Reyes 2, 9 y 10. ¿Qué pregunta? Cuando habían pasado, dice, el río Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Porque, hermano, cuando lo que usted deja es grande, lo que Dios le va a dar es grande. ¿Se acuerda, verdad, de eso? La reina de Saba traía de todo tipo de oro y de piedras preciosas, traía cargados los camellos de todo lo que le traía el rey Salomón cuando vino. Era una multitud de oro que traía para el rey Salomón. Pero dice la Biblia que fue más todavía lo que Salomón le dio para llevarse que lo que trajo. Porque así es, cuando usted da, Dios le da. Y poderoso es Dios, dice la Biblia, para darte más de lo que tú te imaginas. Entonces dice ahí que habían pasado, Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y mire lo que pidió Eliseo. Hay que aprender a pedir, hermano. Un carrito, Señor. Una noviecita. Y todo lo hace chiquito. No, ahí está, mire. Te ruego, le dijo, que yo quiero una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, lo que le está pidiendo Eliseo a Elías es: si Dios te respaldó a ti en estos años que he andado contigo, yo quiero que Dios me use a mí el doble de lo que te usó a ti. Que el respaldo que tú tenías, yo lo quiero tener, pero el doble. Ese sí era gorrón, mire. Pero para lo bueno, ¿verdad? Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Se la negó Dios o no? No se la negó. Porque dice ahí, él le dijo: cosa difícil has pedido. Porque humanamente, hermanos, eso no se podía conseguir. Cosa difícil has pedido, le dijo.
Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. ¿Qué le pidieras al Señor si Él te dijera, pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿Qué le pidiera a usted? Una casa, Señor, ¿verdad? Un carro, Señor. La ciudadanía, Padre. Pero ¿quién pidiera, hermano, ser usado de una manera sobrenatural por Dios? Porque la cosa es que nosotros a veces pedimos lo material. Y las cosas no son así. La Biblia dice bien claro, mas buscad primeramente el reino de Dios. Métase con Dios y la casa va a venir, el carro va a venir, los hijos se van a convertir. Pero primero hay que meterse con Dios. Pero si no te metes con Dios, la casa te va a alejar de Dios, el carro te va a alejar de Dios, las finanzas te van a alejar de Dios. Este fue inteligente. Elías le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres, te será hecho. Si no, no. Entonces, ¿quién no va a ser desafiado, hermanos, con un pastor como el que tenía Eliseo? Que lo desafió a lo sobrenatural. No a quejarse, no a desanimarse, no a tirar la toalla, sino al contrario, ¿verdad? Eliseo sabía que Elías tenía el respaldo de Dios. Entonces, Eliseo era un joven hambriento, hermano, por las cosas de Dios. Tenía hambre, ¿verdad?, de ser usado por el Señor de una manera sobrenatural, ¿verdad? Por eso alguien dijo, lo que tú cargas determina lo que sucede alrededor de ti. Lo que tú cargas, eso determina lo que va a suceder alrededor de ti. Porque si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, eso va a determinar lo que determina alrededor de ti. Imagínense. Por eso le dice Elías, cosa difícil has pedido. Hermano, Eliseo dijo, bueno, pues si me voy a meter con Dios, que verdaderamente valga la pena. Me voy a deshacer de 12 yuntas de bueyes, pero que valga la pena por algo grande también. O sea, así como es tu sacrificio de grande, así será tu llamado de grande también. O tu respaldo de Dios de grande, ¿verdad? Ahí es donde se ve la diferencia. Entonces, solo Dios puede darte, hermanos. Busquemos esa herencia que solo Dios puede darte. Elías le dijo, si me vieres cuando fuere llevado por el Señor, si perseveras. En otras palabras le está diciendo, si perseveras, si eres fiel a Dios, si obedeces a Dios, eso que has pedido se te será dado, si no, no. Es increíble. Por eso el verso 14, ahí de Segunda de Reyes 2, miramos, ¿verdad?, lo que aconteció. Dice, y tomando el manto de Elías, viene el carro de fuego, caballos, ¿verdad?, en carros de fuego, y tomando el manto de Elías, dice, cuando ya Elías fue arrebatado, dice que cuando fue arrebatado en aquellos carros de fuego, soltó el manto, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, usted sabe que el manto es el respaldo de Dios, ¿verdad? Es la unción de Dios. Es lo que Dios te está dando, es el llamado de Dios. Entonces dice, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas del Jordán. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Está desafiando Eliseo al Señor. Y así que hubo golpeado, dice, del mismo modo las aguas se apartaron, dice, a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. El río Jordán se abrió. Como Elías lo abrió, Eliseo también lo abrió. Entonces Eliseo se dio cuenta, ¿verdad?, que había sido desafiado por Dios para hacer cosas grandes. Esa fue el examen, el test, ¿verdad?, que pasó. O sea, Eliseo, en vez de decir, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? No, él conocía la unción. Él conocía cómo su maestro lo había entrenado. Él conocía la palabra. Él conocía, ¿verdad?, que si él le pedía a Dios una doble porción, Eliseo sabía al lío que se iba a meter. Porque, hermano, cuando tú le pides una doble porción a Dios, no te vayas a andar quejando. ¿Y ahora qué voy a hacer, pastor? No. Ahora tienes que aprender.
¿verdad? Decía un pastor, nunca digas que tienes frío aunque te acobije un hielo, decía. Y hermano, ¿verdad? Entonces Eliseo aprendió ahí, imagínense. Dice que después que Elías fue arrebatado, en un carro de fuego tomó el manto, miró el respaldo de Dios, ¿verdad? Y después de eso, a ser desafiado por Dios. Segundo milagro que tuvo que hacer Eliseo fue cuando llegaron allá a Betel aquellos 3 reyes, que venían todos los enemigos y todos los animales tenían sed, y llegaron donde Eliseo y le dijeron, ¿qué hacemos? Viene contra nosotros una gran multitud. Y Eliseo dijo, hagan zanjas aquí en este valle, no muchas, zanjas enormes, porque mañana, dijo, habrá un aguacero tan grande, ¿verdad?, que habrá agua para todos y los enemigos van a quedar atascados acá. Y ese fue el mensaje de Eliseo. Y el siguiente día, hermanos, aquel aguacero tan terrible que cayó, donde Dios le dio una tremenda victoria al pueblo de Israel ese día, ¿verdad? Porque creyeron al desafío que les hizo el profeta. Imagínese que usted no tenga nada y que el siervo de Dios le diga a usted, mire, vamos a declarar que esta semana, ¿de dónde vendrá el socorro? No sé, pero vamos a declarar que aquí habrá comida en abundancia para todos los vecinos, después que no hay ni tortilla con sal. Una vez yo fui a visitar una pareja, nunca se me olvida. Llegamos y le dije a la hermana, hermana, ¿tiene una botellita de agua que me regale? Y se puso a llorar. Me dijo, pastor, no tenemos, pero ni una botella de agua, me dijo. Ni una botella de agua. Le dije a mi esposa, vente. Ahorita venimos, hermano. Nos fuimos a la Vallarta, hermano. Ahí le compramos una provisión, ¿verdad? Y le trajimos de todo. Aquella pareja lloraba, le digo. Y ellos decían, Dios los mandó, Dios los mandó. Porque así es, hermano. Cuando usted clama al Señor, a alguien va a bolsear el Señor, pero la bendición le va a llegar. Porque Dios así es bueno para bolsearlo a uno. Hasta los peores tacaños, Dios los sabe cómo bolsearlo. Entonces Eliseo dijo, hagan zanjas acá, porque mañana va a haber agua a morir acá, en este desierto. Ese fue el segundo milagro. El tercer milagro que hizo Eliseo ahí fue que oró por la multiplicación de la viuda que estaba endeudada, ¿se acuerda? Estaba endeudada la viuda. Los hijos los tenía empeñados. El marido se había muerto y la dejó con una gran deuda. Y vino al profeta y le dijo, mi marido era un siervo de Dios, pero era desordenado en sus finanzas y me ha dejado con una gran deuda que tengo empeñados los hijos, porque antes no podía empeñar los hijos. La suegra no, pero los hijos sí. ¿Verdad? Y tuvo que hacerle milagro. El profeta le dice, consigue vasijas, no pocas. Ve con todos los vecinos. Y dice que cuando llegó y le dijo, ya nadie tiene más vasijas que el montón de vasijas que había. Y le dijo, llénalas. Y la llenó con el poquito de aceite que tenía la viuda, la llenó. Y dice que cuando se llenó la última, el aceite cesó. Ahora véndela, le dijo. Ve a sacar tus hijos y vive con lo que tienes. Qué tremendo milagrote, hermano, ¿verdad? Un hombre desafiado que tenía una palabra de Dios para cada necesidad. Qué bonito es, ¿verdad?, que tengamos una palabra de Dios para cada necesidad que vamos a enfrentar en la vida. Porque vamos a pasar necesidades, hermano. Pero qué lindo es cuando tenemos una palabra de Dios. El otro milagro, ¿se acuerda de aquella tsunamita estéril? ¿Verdad? Dice que oró para que Dios le diera un hijo. Y el siguiente año estaba abrazando. Era una mujer adinerada, pero no tenía hijos porque era estéril. Pero el profeta Eliseo oró y Dios le dio un hijo, ¿verdad? Y después de varios años el hijo muere. Y Dios manda al profeta Eliseo que vaya a aquella casa para resucitar al hijo de aquella tsunamita. Y se lo resucitó. Mire, hermanos, qué milagroso es eso, ¿verdad? Salieron unos jóvenes a burlarse de Eliseo porque, ¿verdad? No sé, eso de los pelones vienen de hace años que le cae el pelo a uno, ¿verdad? Y le dijeron pelón, pelón. Y Eliseo se enojó.
Y salieron 2 osos, dice, y se comieron aquellos 42 jóvenes que se burlaron de él. No se burle de un siervo de Dios, hermano, ni de una sierva de Dios. Es peligroso, ¿verdad? Es tremendo. También hay otro milagro donde en una ocasión Eliseo invitó a unos siervos de Dios a comer a la casa y llegaron tantos, ¿verdad? Que dijeron, bueno, es como cuando usted va a cenar a la hora que cena y llega un visitante a su casa y esconde la comida porque dicen, no, si viene como con 5, es el pastor que viene con las nueras, los nietos y los hijos, escondamos la comida, a ver, lleva rápido, ¿verdad? Y entonces llegó ahí bastantes y dice que solo habían 20 panes de cebada, para 100 dice que eran. Y el profeta oró, dice, para que se multiplicaran aquellos panes y aquella comida. Y dice la Biblia, y comieron y sobraron, dice. Mire, todo tipo de necesidad usted encuentra, que vamos a ser desafiados con todo tipo de necesidad que vamos a enfrentar en esta vida. Pero cuando usted sabe que está desafiado por Dios, hermano, Dios va a responder. Otro milagro que hizo Eliseo fue cuando sanó la lepra de aquel general sirio llamado Naamán, ¿se acuerda? ¿Verdad? Era un hombre que estaba desahuciado para morir, pero el profeta le dio palabra de Dios y recibió el milagro. El otro milagro fue cuando Eliseo hizo flotar el hacha de aquel que se le cayó el hacha en el río. Y Eliseo le dice, ¿dónde se te cayó el hacha? Aquí se me cayó. Y dice que ahí flotó el hierro para arriba y el milagro sucedió. Mire qué tremendo. No tengo el tiempo para explicarle cada milagro que hizo Eliseo, a qué se refería, ¿verdad? Pero es tremendo. Cuando llegaron los sirios, donde Eliseo vivía, llegaron para matarlo, porque los sirios, siempre que tendían una emboscada a Israel, Dios se lo revelaba a Eliseo. Y el rey de los sirios dijo, tiene que haber un soplón en nuestro ejército, porque siempre el pueblo de Israel se da cuenta cuando vamos a hacer algo. Y alguien le dijo al rey de los sirios, no, señor, es que el pueblo de Israel tiene un profeta, donde lo que nosotros planeamos aquí en secreto, se lo revela ya al profeta. Entonces los sirios dijeron, vamos a matarlo. Y llegó aquel gran ejército de sirios, ¿verdad? Y rodearon la casa de Eliseo. Pero dice la Biblia que ahí, ¿verdad? En esa crisis, Eliseo le dijo, Señor, manda un espíritu de ceguera sobre ellos. Y todos quedaron ciegos. Y Eliseo los llevó a una gran planada y les dio de comer a todos. Y ya cuando habían comido, le dijo Eliseo, ábrele los ojos, Señor. Y aquellos sirios miraron que los atendieron bien. Nunca más los sirios volvieron a atacar. Por eso dice la Biblia, dale de comer a tu enemigo, ¿verdad? Si tiene hambre, porque a lo mejor lo vas a hacer tu amigo. Entonces es tremendo. Oró por aquella sopa que estaba envenenada, por aquella comida que hicieron envenenada. Le echó un poco de harina, ¿verdad? Y hizo el pan. Y ahí dice la Biblia, aquella sopa se le fue el veneno y le dio de comer a todos. Milagros extraordinarios que podemos ver en este hombre, hermano. Le dijo al rey de Israel en una ocasión, golpea la tierra, le dice, golpea la tierra. Porque el pueblo, el rey de Israel estaba siendo atacado, estaba siendo desafiado. Y fue donde el profeta que le diera palabra. Y dice que el profeta trajo al rey a la ventana de la casa y le dijo, tira saetas y golpea la tierra. Y dice que la golpeó 3 veces, nada más. Y le dijo el profeta, ¿por qué te detuviste? Si la hubiera golpeado 5 o 6 veces, nunca los enemigos te hubieran hecho daño, todo el tiempo los hubieras vencido. Pero no aceptaste el reto. O sea, el desafío era tan grande que no podía detenerse. Porque Dios no te da la victoria, hermanos, a medias, Dios te la da completa. ¿Verdad? Si Dios te llamó a ti, Dios va a llamar a toda tu familia. Esa es la victoria que Dios nos da. En otra ocasión, dice la Biblia, oró por la economía de Israel, que la cabeza de un burro valía 70 monedas de plata. Oiga bien, era tanta el hambre que 2 mujeres se pusieron de acuerdo,
Le dijeron, comámonos tu hijo hoy y mañana nos comemos el tuyo. Porque no había dinero, el hambre era terrible. Si la cabeza de un burro valía 70 monedas de plata, imagínense, la de Jesús valió 30. Era tan terrible el hambre. Pero en un día, dice la Biblia, el profeta Eliseo dijo, mañana a esta hora, la economía de Israel va a ser tan poderosa, dijo, que habrá comida en abundancia. Y en un día, hermano, la economía de Israel, ¿verdad?, fue sobrenatural. Me gustó lo que dijo el presidente Benjamín Netanyahu de Israel. Decía esta semana, nuestro problema no es económico, dijo. Hay dinero, dijo. Sí, hermano. Hay gente que le ha creído al Señor, que dependen del Señor y que Dios les va a dar la victoria. Así es que en un día, imagínense, Dios hizo algo para arreglar toda la economía de Israel. Por eso nosotros tenemos que orar, hermanos, por la economía de nuestros hermanos, ¿verdad? Y de nuestros seres queridos. Tremendo. El último milagro que hizo Eliseo es que cuando Eliseo murió, años después, fueron a enterrar un muerto. Y dice la Biblia que el muerto tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Años después. O sea que ese hombre hasta en los huesos tenía el respaldo de Dios. Dale un aplauso al Señor por eso, hermano, imagínense. Qué poderoso, ¿verdad? 14 milagros hizo Eliseo. Elías hizo 7. El doble. Él pidió la doble porción. La doble porción. Qué increíble. Los próximos años, hermanos, que vamos a caminar nosotros en esa doble porción. El Señor me ponía cuando yo estaba preparando este sermón que el otro año tiene que llamarse el año de la doble porción. Donde Dios te va a bendecir, hermano, no solo en lo natural, te va a bendecir en lo espiritual también. Ese es el gran desafío, ¿verdad? Que Dios nos va a bendecir, no solo en lo espiritual. Yo no quiero que cuando usted muera me pida que le cante que el canto que dice, que en esta vida no tuve riquezas, pero allá en el cielo tuve una mansión. No, también aquí en esta vida, hermano. Amén. Tener dinero no es pecado. ¿Puede Dios darnos? Métase con Dios. Y usted va a tener siempre para lo que necesite. Ese es el gran desafío. El año de la doble porción, así le vamos a poner al año 2026. El año de la doble porción. Que si usted le cree a Dios, como dijo Elías, cosa difícil has pedido. Pero usted va a ver gente aquí, hermanos, que está desafiada por Dios. Que Dios los va a levantar. Los va a levantar en todo. Con un respaldo de Dios sobrenatural. Comenzando por el pastor de esta iglesia. Porque yo le dije, Señor, ¿estaré soñando? ¿Estoy emocionado o qué? No, no estaba emocionado. Era una convicción de espíritu que Dios estaba poniendo en mi vida. Que nosotros estamos desafiados para grandes cosas, ¿verdad? Sea niño, sea joven, sea matrimonio, sea adulto, anciano, estamos desafiados para cosas grandes. Así que el próximo año vamos a ponerle el año de la doble porción, donde Dios te va a bendecir el doble de todo lo que tú necesitas. Entonces la doble porción, hermano, es para aquellos que perseveran. La doble porción es para aquellos que son fieles. La doble porción es para aquellos que obedecen. 14 milagros, hermano. O sea, hablando de todas las necesidades que uno puede enfrentar, pero cuando tú estás desafiado por Dios, Dios va a proveer todas esas necesidades. Por eso dice la Biblia, mi Dios proveerá todo, dice, lo que nos haga falta. Usted ve 14 necesidades ahí que el ser humano va a enfrentar en esta vida, pero de alguna manera sobrenatural, usted va a ver la mano de Dios. Usted va a ver la mano de Dios. Ahora hablaba una anécdota allá donde prediqué, que les digo yo que un astronauta fue a la luna y cuando regresó de la luna, ¿sabe qué dijo? Fui al espacio, dijo, y no vi a Dios. ¿Verdad? Qué tremendo, qué incredulidad. Digo yo, si este hombre hubiera leído el Salmo 19 o el Salmo 15, parece que los cielos cuentan la gloria de Dios.
y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Imagínense, hermanos, que nosotros somos la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces la doble porción representa perseverancia, fidelidad, que no te rinda, que has tenido oportunidades de rendirte, de mirar atrás, pero has permanecido fiel, firme, obediente al Señor. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Diga conmigo, hay una recompensa grande. El desafío es grande, pero la recompensa es grande. Como dijo David, joven fui y envejecido, dijo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Jesús puso el desafío en Lucas 9:62, que es un desafío enorme, ¿verdad? Que nos desafía a cosas grandes. En Lucas 9:62, mire lo que él dijo. Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, exacto, dijo, para el reino de Dios. Vamos a ser tentados a tirar la toalla. Vamos a ser tentados, hermanos, a irnos. Pero usted ya puso la mano en el arado, ¿verdad? Usted ya no tiene retroceso. Usted ya no se puede echar para atrás. Entonces la doble porción es para los que no miran hacia atrás. Eliseo no miró hacia atrás. Él miró adelante, ¿verdad? Él miró adelante. Ese es el gran desafío. Entonces, número uno, la doble porción consiste en tener un espíritu de fe. ¿Cuántos tienen un espíritu de fe acá? La Biblia habla que la fe es un espíritu. La Biblia dice que Dios nos ha dado una medida de fe, pero de nosotros depende que esa medida sea gigante, ¿verdad? Entonces la doble porción depende de tener un espíritu de fe. Aprender a confiar a ciegas en Dios, creyendo que la palabra que usted tira va a ser respaldada por Dios. Cuando usted lee Juan 14:12, hermano, yo no sé cómo usted entiende ese versículo, pero yo lo entiendo, ¿verdad? Que es un gran desafío que tenemos como iglesia, porque algunos pastores hasta no entienden ese versículo. Dicen que no es literal, pero yo lo entiendo literal. Y mire, Jesús lo repite, porque cuando Jesús repite algo en la Biblia es porque es desafiante para cada uno. Y por eso dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es desafiante, hermano. Y usted se va a topar con una persona que le han dicho que tiene una semana de vida, y usted sabe que a usted le pican las manos por orar por esa persona. Usted siente un fuego que está metido en sus huesos, y usted siente aquella necesidad de orar, y usted dice, y si yo oro, yo sé que esa persona se sana. Así Dios te desafía. Cada vez que Dios te va a usar, te van a sudar las manos, vas a sentir una fuerza sobrenatural, vas a sentir un deseo. Mire, yo cuando voy a un velorio, yo veo que él muerto y digo, ¿y si oro por este para que resucite? ¿Verdad? Yo no lo veo muerto. Yo todos los velorios donde voy, yo no lo veo muerto, ¿verdad? Ahora si ya es una viejita que murió a 95 años, ¿de para qué orar ya? No, hombre, ¿verdad? Pero si es un chavalo, hermano, si es un joven, imagínense qué desafiados estamos. Porque cuando yo leo Lucas 9:1 en adelante, yo digo, ¿y cómo será esto? Pues, Señor, ¿esto es literal? ¿Es para nosotros? Porque algunos dicen que ya Dios no hace milagros. Pero cuando yo veo, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos. El número 12 es poderoso porque es el gobierno de Dios. El número 12 representa el gobierno de Dios, ¿verdad? Gobierno total. Por eso los números en hebreo tienen códigos, son códigos poderosos. Ese es un código de honor. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, dice, ¿qué les dio? Poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Qué hace usted, hermano, cuando se mueve la cortina a las 12 de la noche? Mi amor, ¿dónde estás? Y allá anda el marido buscando las piernas de la mujer para esconderte, porque se movió la cortina. Terrible, ¿va? Bueno, ¿y qué te pasa? Y no, es que se movió la cortina. Dormite, hombre, vos estás loco. Tiene más valor la mujer a veces que el hombre. Y habiendo, dice, le dio autoridad
sobre todos los demonios. Y para sanar, ¿qué dice? Hermano, yo lo que veo ahí es un gran desafío. Yo es un gran desafío que veo ahí, para los apóstoles y para mí. Porque la Biblia es la palabra viva. Y mire, y sigue el 2. Todavía agrega una partecita en el 2 ahí que está más terrible todavía. Y los envió, dice, a predicar el reino de Dios y a sanar, dice, a los enfermos. ¿Qué sigue el 3 parece? A ver si en el 3 hay otro pedacito ahí más. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan. Bueno, en el 10.1 parece que está, en el 10.1 o 2, Lucas 10.1 y 2. Ahí agrega otro pedacito. Vamos a verlo. Les decía, la mies es mucha, la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad. Después de estas cosas designó también, dice, a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Primero los mandó él, mire. Pero mire el que sigue. Dice el 3. Dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. Dele. Por ahí está el que yo le quiero enseñar. Dele, dele, dele. Diga. Bueno, entonces vamos a ir a Google. Búsqueme Google ahí, resucitar muertos, sanar enfermos, limpiar leprosos. Porque este es un gran desafío, hermanos, que tenemos. O sea, venir a Cristo no es nada más ser cristiano y venir los domingos al servicio y nos vemos el see you next Sunday, pastor. No se trata de eso. Se trata de que cada domingo que usted viene acá, usted está siendo desafiado por Dios, ¿verdad? Para cosas grandes, para cosas maravillosas. ¿Alguien lo oyó en Google? Qué bueno que aquí no hay celulares en esta iglesia, ¿verdad? Ahí está, mire, Mateo 18. ¿Qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos. Esos son los que tienen cáncer ya terminales. Limpiad leprosos. Es el que quería enseñar. Resucitad, dice, muertos. Oh, pastor, pero eso habla de muertos en delitos y pecados. Sí, pero también habla muertos. Si usted lee la palabra en el griego, está hablando de muertos en delitos y pecados y muertos también que murieron. Porque Jesús resucitó 4 muertos, ¿verdad? Por eso él dijo, mayores cosas que haréis. De gracia recibiste, dice, de gracia dar. Entonces, qué gran desafío, hermano, ¿verdad? Entonces estamos hablando en el primer punto, un espíritu de fe. Diga conmigo, un espíritu de fe. Un espíritu de fe. Eliseo tenía un poder absoluto de cada situación. Aprendió a caminar por Dios, respaldado por lo sobrenatural de Dios. O sea, nosotros estamos respaldados por lo sobrenatural de Dios. Por eso tenemos que aprender a movernos en esa dimensión, en esa atmósfera. Segundo, la doble porción, ¿verdad? Depende de un espíritu de obediencia. Eliseo respondió al llamado de Dios instantáneamente. Instantáneamente. O sea, cuando Dios te llama, tienes que responder, hermano. Porque hay gente que tiene el llamado, pero no lo vemos en la iglesia, ¿verdad? No, este respondió instantáneamente. Puso la mano en el arado, ¿verdad? Y se dio cuenta del gran desafío que había en su vida para poder hacer cosas mayores, como dice la Biblia. Y tercero, tenía un espíritu de valor, porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice. Su fe en Dios y su obediencia lo llevaron para darle ese valor. Porque la fe, hermanos, te empuja, ¿verdad?, a hacer las cosas. Alguien dijo, es más, como dicen,
alguien dijo, necesitas más fe para creer que Dios no existe que para creer que Dios sí existe. Imagínense. Necesitas más fe para creer que Dios no existe que para creer que Dios sí existe. O sea que una persona que diga Dios no existe, wow, qué fe la que tiene, brother, ¿verdad? Porque para creer que Dios no existe tenés que negar, imagínate, número uno, la creación de Dios, que venimos del chango, ¿verdad? Número dos, tienes que negar todo lo que se ve. Pero cuando tú le crees a Dios, hermano, Dios te la pone más fácil. Y este hombre tenía, dice la Biblia, un espíritu de valor para tomar un llamado radical. O sea, Eliseo aceptó el reto de ser el sucesor de Elías. Imagínense. Para eso necesita valor, ¿verdad? Aceptó el reto para ser el sucesor de Elías. Que cuando a ti se te entrega un ministerio, usted dice, voy a aceptar el reto, pastor, y voy a creer que lo voy a hacer 10 veces mejor, ¿verdad? Porque tengo el respaldo de Dios. Me gusta cuando la gente dice, yo conozco un cristiano, dicen, que ese sí es cristiano de a de veras. Hay gente que me ha dicho eso a mí. Hay gente que a mí me ha dicho, en mi trabajo hay una mujer que es cristiana. Que como esa mujer, sí, yo quiero ser cristiana, dicen algunos. Pero también hay otros que me han dicho, no, hombre, yo tengo un vecino que es cristiano, que es de brother. De cristiano no tiene nada, de cristino sí, pero de cristiano no, ¿verdad? Entonces, mire qué desafío, hermano. Ser el sucesor de Elías. Se estaba desafiando de ser el próximo profeta de Israel. Que antes una nación entera dependía de lo que se decía el profeta. Los reyes, la nación entera, cuando estaban en un peligro, ¿sabe a dónde iban a buscar ayuda? Al siervo de Dios. Al siervo de Dios. Ahora, cuando las naciones necesitan ayuda en este año, los pastores ocupamos el lugar 128 en el gobierno. Los homosexuales están en el 98. O sea, están más arriba los homosexuales que nosotros. Imagine cómo los hemos devaluado, hermano. Cómo esta nación ha devaluado a los siervos de Dios. Por eso estamos como estamos. Porque ya Dios lo dejan de por último. Cuando ya fueron donde la comadre, el compadre, el vecino, hasta donde el enemigo fueron. Y dicen, bueno, ahora solo Dios conmigo, ya solo Dios me falta. Eso era lo primero que tenías que hacer. Pero dejamos a Dios por último. Increíble. Entonces este hombre aceptó el desafío. La pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted? ¿O qué hace usted cuando Dios te desafía? Cuando Dios te da una palabra que te levanta en la madrugada, que te despierta, ¿verdad? Y te pone un mensaje como este, a decir, el otro año yo quiero esa doble porción aquí en la iglesia del Buen Pastor. ¿Quién fue el que dijo, yo no fui rebelde al llamado de Dios? Dijo Pablo, ¿verdad? Yo no fui rebelde, dijo, al llamado de Dios. Fue desafiado por Dios. Entonces, hermano, Eliseo aprendió a conocer al Dios de Elías. Y usted y yo tenemos que aprender a conocer al Dios de Elías, al Dios de Eliseo, pero también el Dios mío. Tenemos que aprender qué Dios es el que nosotros estamos sirviendo. Es triste, hermanos, que a veces hablamos de todo menos de Dios. Nosotros fuimos ahí este viernes a un cumpleaños y ahí inmediatamente nos fuimos a un muchacho. Ahí recibió a Cristo. Hoy le mandé un texto, le dije, te esperamos en la casa de Dios. No dijo no. No tiene, es un muchacho, hermanos, que digo yo, no, hombre, este se estaba desperdiciando, ¿verdad? Tengo que ver cómo lo vamos a alcanzar para que se meta con el Señor. Entonces el final de un año y el inicio del que viene es bueno. Diga conmigo, es bueno. Pero hay que aceptar los desafíos.
Porque Dios te va a desafiar, hermano. Dios te va a desafiar en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Si aceptamos los retos, Dios pondrá en nosotros ese respaldo de Dios para servirle. Mire que Eliseo no pidió riquezas ni posición. Estaba pidiendo ser controlado por el Espíritu de Dios. Cuando Eliseo le dice al Señor, quiero una doble porción de tu Espíritu, Eliseo le está diciendo al Señor, quiero ser controlado por el Espíritu de Dios. Hablando de las 12 yuntas de bueyes, ¿verdad? Otra vez el número 12. Quiero depender del gobierno teocrático de Dios, ¿verdad? Que Dios sea el que gobierne mi vida. Eliseo aceptó eso. Necesitamos ese poder más que dinero. Necesitamos ese poder más que un edificio hermoso, hermano. Esa iglesia que fuimos ahora, no, hombre, qué templazo es, hermano. Pero la doble porción, ¿verdad? Los desafíos no lo afectaron de los que llegaron ahí, ¿verdad? Ese poder era el que tenían los apóstoles. Esa doble porción era los que tenían los profetas. Esa doble porción es la que Dios quiere que nosotros tengamos, hermano, para predicar el evangelio en estos tiempos que es tan desafiante. Que la gente te dice, no tengo tiempo para ir a una iglesia. Que la gente te dice, todas las iglesias son hipócritas. Dígale, es cierto, pero ocupamos más hipócritas, ¿verdad? Que reciban a Cristo para que Dios los perdone y los salve de la condenación eterna. O sea, no es la voz bonita lo que hace a un cantante que tenga la doble porción. No es lo intelectual que tiene un predicador para predicar la Biblia, que lo hace bonito, sino que dependa de una perseverancia, de una fidelidad y de una obediencia. Eso es lo que hace, hermanos, que Dios ponga ese respaldo en tu vida. Todos los grandes hombres que admiramos en el pasado se han ido. Grandes hombres y mujeres de Dios que han muerto. Y usted los ve y dice, wow, este hombre era un tremendo. Billy Graham en una predicación ganó 3 millones de almas. En una predicación. Pero ya Billy Graham no está. Y no dejó un sucesor como Elías. Ahora los sucesores somos nosotros. Ahora el desafío es para nosotros que estamos aquí, hermanos. Que ya Dios nos perdonó, ya nos salvó, ¿verdad? Y ahora nos perdonó. Entonces ese gran desafío es para nosotros. Somos responsables. Necesitamos, ¿verdad?, que Él lo haga en nosotros hoy. Entonces, quiero despedirlo con estas 3 cosas. Hagamos una evaluación en nuestra vida de reconocer las bendiciones de Dios. ¿Ha sido bueno Dios con nosotros o no? Hagamos una evaluación, hermanos. ¿Qué nos ha hecho falta? ¿Verdad? Hagamos una evaluación. Despojémonos de cosas que no lo dejen crecer espiritualmente. Despójese. Pídele a Dios que le des autoridad. Pídele a Dios que le des espíritu de obediencia. Pídele a Dios que le des espíritu de fe. Despojémonos de cosas que no nos dejan crecer. Mire, el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, Pablo miró que él tenía que despojarse para ser el sucesor, ¿verdad? El gran sucesor de estos grandes hombres de Dios, que él había visto cómo fueron usados por él. Y dice Pablo en Filipenses 3, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice, a lo que está delante. Entonces tenemos que despojarnos de cosas que no nos dejan crecer, hermano. Usted conoce la vida del apóstol Pablo. Ese hombre se despojó de todo y se enfocó nada más en lo que Dios quería hacer con él hacia adelante. Y usted conoce la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Hagamos una evaluación de nuestra vida, de reconocer las bendiciones de Dios. En otras palabras,
Pablo cerró un capítulo de su pasado y abrió un nuevo capítulo en su vida para ser usado por Dios. La segunda cosa que vemos aquí, que es cuando Dios te pide que hagas algo, obedece. Cuando Dios te pide que hagas algo, hermano, obedece. Porque si no obedeces, después vas a tener que pagar las consecuencias y te va a salir más caro. Vas a pagar las consecuencias y te va a salir más caro después. Cuando Dios te pide que hagas algo, obedece, ¿verdad? Si Dios te dice que creas algo, créelo. Cuando Dios te da una palabra, no dudes. Vive con ella, corre con ella, obedece con ella. Que tienes el respaldo de Dios. Pero tenemos que aprender, ¿verdad? Que cuando Dios te pide algo, obedece. Sueña con ella, corre con ella, vive con ella hasta que se cumpla. Aunque estés mirando todo lo contrario. Porque el que es desafiado por Dios va a ver lo contrario, pero no se va a dejar gobernar por lo contrario, porque él depende del gobierno de Dios. O sea, cuando Eliseo dijo, Señor, yo quiero una doble porción. Eliseo, como le digo, Eliseo fue desafiado por el Señor. ¿Se acuerda de aquel joven rico? Cuando le dijo, Señor, pues yo pongo en práctica tus mandamientos y esto y esto y esto. Pero Jesús le dijo, te falta una cosa, que tienes que despojarte de ella. Y lo desafió. Le dijo, esos 100 pesos que tienes ahí, esos miles de dólares que tienes ahí, repárteselo a los pobres y sígueme, porque no te voy a dar miles, te voy a dar millones. Los comentaristas dicen que el joven rico despreció una propina que tenía por la abundancia que Dios le podía dar. No aceptó el desafío, dice la Biblia, y se fue triste para su casa. Y dijo Jesús, qué triste es cuando las personas tienen la mirada puesta nada más en lo terrenal. Este muchacho de lo que se perdió. Algunos comentaristas se atreven a decir que el joven rico es el endemoniado gadareno. No sé, yo no le puedo afirmar eso. Pero leí unos comentaristas que dicen que el joven rico fue el endemoniado gadareno. Usted disciérnalo, no me haga caso. Y número 3, ¿cómo comenzar y terminar bien un gran año? Preguntémonos, ¿cómo fue la vida espiritual este año? ¿Cuánto crecí? ¿Cuánto maduré este año? Si queremos la doble porción, ¿cuánto crecí? ¿Cuánto maduré? ¿Cómo fue mi vida espiritual? ¿Cuánto Dios me usó? ¿Para cuántas personas fui de bendición o fui tropiezo? Porque si no somos bendición, vamos a hacer tropiezo, hermano. Alguna cosa vamos a hacer. Si usted no es de bendición para alguien, usted va a hacer tropiezo. No podemos hacer las dos cosas. En Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, dice, que va de aumento en aumento hasta que el día, dice, es perfecto. Así es la senda de los justos, ¿verdad? Viva en libertad, póngase en paz con toda la gente. No termine el año odiando, amargado, peleado, derrotado. Si quitó dinero prestado, páguelo. Pídale a Dios que lo bendiga en grande. Porque nosotros no damos lástima, tenemos que dar envidia de la buena. Esos son los grandes desafíos, hermano. Entonces debo de saber hacia dónde me dirijo. Aferrarme a las promesas de Dios. Eliseo se aferró a las promesas de Dios. Lo más grande es saber, hermanos, que Dios está a tu lado. Ese es lo más grande que usted puede tener. Saber que Dios está a tu lado. Amén. Ese es lo más poderoso que un hijo de Dios puede disfrutar en esta vida. Saber que Dios está contigo. Eso es poderoso, hermano. 4 cosas tenemos que hacer. Lea la Biblia todos los días. Es comida para su alma. Ore al Señor. Dígale, Señor, necesito que me uses para la doble porción del 2026. Necesito que me uses. Entonces lea la Biblia, ore
pidiendo ayuda y Dios vendrá a ayudarte y responderá tu oración. Número 3, sea un testigo de Cristo. Deje que Cristo haga grandes cosas en su vida. Permítale a Dios, hermano, que Dios tome el control de su vida, ¿verdad? Y eso te ayudará a ganar armas para el reino de Dios. Te ayudará a ganar a otras personas para Cristo. Cuando la gente vea verdaderamente que tú ahora eres una persona diferente. Y número 4, congréguese. No sea cristiano turista que viene a la iglesia allá de vez en cuando. Congréguese. Que eso es importante para alguien que es desafiado por Dios. Eso te va a llevar a desarrollar una intimidad con Dios, ¿verdad? Una intimidad con Dios. El resultado será el Salmo 133 del 1 al 3. Vamos a leerlo y con ese nos despedimos. El Salmo 133 del 1 al 3. Ese es el resultado, hermanos, de la doble porción, ¿verdad? Cuando nosotros verdaderamente anhelamos que Dios haga cosas grandes entre su pueblo. Mire lo que dice. Mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos. ¿En qué dice? En armonía, en coinonía espiritual. Eso está hablando de una coinonía espiritual. Mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Porque cuando los hermanos se juntan en armonía, hermano, ¿verdad? Algo tiene que haber una recompensa. ¿Y qué sigue el 2? Dice, es como el buen óleo, o sea, la doble porción. El óleo, la unción, el manto, es como ese manto que recibió Eliseo y golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Dice que es como el buen óleo porque te hace ver las maravillas de Dios en esa reunión cuando te reúnes con tus hermanos. Si dos se ponen de acuerdo en algo, dice la Biblia, en esta tierra Dios lo va a hacer. Imagínense cuando hay más de dos. Entonces dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. La barba representa autoridad, ¿verdad? Que Dios va a bendecir al hombre de Dios. Y cuando el hombre de Dios es bendecido, también los líderes son bendecidos. La barba representa a los líderes. Pero también dice ahí, y baja hasta el borde de su vestidura. Esta es la iglesia. A la iglesia se le ha concedido, dice, que se vista de lino fino resplandeciente. Está hablando de desafíos, ¿verdad? Dice que vestiduras, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía, dice Jehová, ¿qué envía? Bendición y vida eterna. Amén, hermano. ¿Se da cuenta que Dios pone ahí lo natural y lo sobrenatural? Dice que ahí envía Jehová bendición y vida, dice, eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Entonces, concluimos con Eliseo. Sirvió a Dios de manera extraordinaria. Queremos la doble porción en nuestra vida. Todo lo que se requiere es caminar constante, rendido a la voluntad de Dios. En eso consiste la doble bendición. O sea, Dios tratará de acercarse mucho a ti para que tú trates de acercarte mucho a Dios. Amén, hermano. O sea, si Dios se acerca mucho a mí, es que Dios quiere que yo me acerque mucho a Él. Por eso cuando Dios te habla, ¿verdad? Es que Dios se está acercando mucho a ti. Porque Él quiere que te acerques mucho a Él. Hasta que obtengas, dice, todo lo que tiene para darte. Ese es el propósito de Dios, de acercarse mucho a ti hasta que obtengas todo lo que Él tiene para darte a ti.
Y por eso dice la Biblia que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas, dice, promesas. Amén. No hay cosa más linda, hermanos, de terminar el año, ¿verdad?, en la casa de Dios. Por eso el 31 de diciembre vamos a estar ahí en el Denis, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. A las 12 en punto terminamos ahí. Ahí nos vamos a atender de rodillas a las 11:30. Los últimos 30 minutos los vamos a recibir en oración, declarando que el 2026 será un año desafiante para esta iglesia. Vamos rumbo al año 22 ya de ser iglesia. El 21 terminó. Dicen que en 21 días tú puedes ser desafiado para dejar un mal hábito. En 21 días tú eres desafiado para poder hacer un funeral de todo tu pasado y comenzar algo nuevo. Está la disciplina de 21 días, ¿verdad? Bueno, en lo espiritual eso es poderoso. Yo creo que nosotros vamos a entrar a un año 22 desafiado por Dios. Porque en 21 años hemos visto las maravillas de Dios, hermano. Entonces ya es tiempo de responder a un desafío más grande, ¿verdad? Un desafío más grande que tenemos por delante en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Así como vemos, hermanos, un gran montón de gente que quieren andar en la orilla del evangelio, pero también vamos a ver un remanente de gente que están siendo desafiados por Dios. La pregunta es en cuál de los dos grupos usted va a estar. En aquellos que, ¿y usted va a ir a la iglesia hoy? No sé, yo creo que no. No, pues si usted no va, yo no voy. ¿Verdad? ¿Y usted qué va a hacer el 2026? Nada. ¿Verdad? ¿Y usted qué va a hacer? No, yo me voy a meter con Dios, hermano. Porque es el negocio más brillante que puede haber, meterse con Dios. Si me meto con Dios, todo va a cambiar. Mis hijos van a cambiar. Yo les digo a mis hijos, entre más rebeldes ustedes sean, más duro va a ser la penqueada. Porque ustedes no tienen escapatoria. Esto, hermanos, de que cuando alguien ora por ti, olvídate, te van a buscar donde estés. El Señor dice en Isaías, en Jeremías 32:17, no hay un lugar, dice, que te escondas donde yo no te pueda sacar de ahí. No hay escondrijo, dice, que te puedas esconder donde yo no te pueda sacar. Quiere decir, hermanos, que va a haber alguien que va a estar clamando por ti. Y Dios va a contestar tu oración. Por eso dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieras al Padre en oración, dice, creyendo, lo vas a recibir. Amén. Así que qué desafío más grande tenemos en esta temporada que estamos terminando, ¿verdad? De que hay gente que está tan decepcionada, tal vez porque va a terminar un año tan derrotado y tan fracasado, porque no entienden los tiempos en que estamos viviendo. No los entienden. Pero los que estamos en la casa de Dios sabemos discernir los tiempos que vivimos, ¿verdad? Sabemos discernir los tiempos que vivimos. Por eso la Biblia dice en Hebreos 10:16, dice, ¿verdad? En Hebreos 10:16, se me vino ese pasaje que lo leí allá, pero es desafiante. Este es el pacto, dice, que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice. O sea, de alguna manera sobrenatural Dios ha puesto leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿verdad? Para que podamos ser desafiados por el Señor. Así que póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, por desafiarnos en este día. Por desafiarnos a través de esta enseñanza, Señor. Ponemos en tus lindas manos, Padre amado, este pueblo, esta iglesia, este remanente. Ponemos delante de ti, Señor amado, esta iglesia. Oramos, Señor, porque vamos a ser desafiados. Todo este remanente que está aquí, vamos a ser desafiados para lograr cosas, Señor, que en lo humano nunca las íbamos a lograr. Pero cuando conocemos, Señor, que servimos a un Dios todopoderoso, Señor, y que entendemos, Padre, que tu poder
Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, eso nos desafía a poder creer en cosas más grandes. Por lo tanto, en esta preciosa tarde oro por este pueblo, por esta iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por aquellos hermanos que también nos ven a través de las redes sociales, los ponemos delante de tu presencia en esta preciosa tarde. Diga conmigo, Señor Jesús, en este día, Padre, así como desafiaste a Eliseo, me desafías a mí para hacer cosas grandes en todas las áreas de mi vida. Me has revelado a través del profeta, Señor, que todas las necesidades que voy a enfrentar en esta vida tienen la solución en Dios. Por lo tanto, Señor, dame ese espíritu de fe, dame ese espíritu de obediencia, dame ese espíritu de perseverancia, dame ese espíritu de fidelidad para aceptar el gran desafío que tú pones en mi vida, Señor, para lograr cosas grandes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro, Señor, para terminar un año desafiante y para comenzar un año desafiante. Escribe tus leyes en mi corazón, Señor, para que yo sienta el peso de ese llamado. Que todo lo que tú tienes para mí depende de la doble porción que yo pida para rendirme a ti y ser usado por ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, hermanos, ricamente.